yo quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, sus celulares, sus computadoras, sus dispositivos. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Efesios 1, capítulo 1, versículo 15-23. Los saludo a todos los que se están conectando, a los que están desde el comienzo. Muchas bendiciones. Tuvimos ahí un par de desperfectos, ahí unas cosas medio extrañas, que algunos lo notaron, otros no. Pero vamos a echarle la culpa al diablo, hermano. Le echamos la culpa tantas veces, no le vamos a echar ahora la culpa. Vamos a echarle la culpa. Mientras hago un poco de tiempo, mientras ustedes van buscando ahí el pasaje. Dijimos el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15-23. Este mensaje nació a raíz de un sueño que tuve, en el cual el Señor, en realidad el Señor no, yo estaba sentada en una mesa, charlaba con una persona, y esa persona, a raíz de una situación que surge en el sueño, me dice, lo que pasa es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es el entendimiento. El conocimiento lo adquiere todos, en cambio el entendimiento es el fundamento de los hijos de Dios. Y me desperté, y todo surgió en ese momento. A simple análisis, para llamarlo de alguna manera, al simple análisis, uno dice, bueno, sí, el conocimiento, el entendimiento, y no es muy complicado de resolver. Sin embargo, yo entendía que el Señor me quería hablar, me quería hacer ver algo más. Y sin más preámbulo, vayamos a la palabra de Dios. Efesios 1, dijimos, versículo 15, y se me perdió, acá está. Dice, yo tengo la versión textual. Por esto, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que es sobre todo nombre, no solo en la edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todo. Amén. Cuando estaba leyendo esto, bajo esta oración, esta mención en el sueño, podía comprender que cuando Pablo habla acá a los efesos, habla de un conocimiento, el cual es totalmente diferente a lo cual nosotros conocemos como un conocimiento. Quiero hablarles un poquito de lo que es la diferencia coloquial de cada una de las palabras, de los términos que estamos acá analizando. Por un lado tenemos el conocimiento, ese saber a través de la experiencia personal, la observación, el estudio a través de lo que observamos, de lo que vemos, que puede también ser parte de una experiencia, pero que se consigue
el estudio y análisis, pero a partir de esa experiencia que vemos, que oímos, y que podemos llegar a ser parte. Es información adquirida para contenido intelectual relativo a un campo de estudio determinado. Ahora bien, este es el conocimiento. Veamos lo que es el entendimiento. Si bien es el estudio o es el conocimiento, ya no es a partir de la experiencia de lo que vemos, lo que escuchamos o el análisis como resultado de una observación, sino que ya es la capacidad del hombre de comprender, de discernir, de ponerse en contacto con la realidad, comprendiendo el todo de su significado. Es usar la mente para el razonamiento completo de las cosas. Esta palabra entendimiento en la Biblia lo encontramos como dianoais. Sin embargo, curiosamente, en el pasaje bíblico que acabamos de leer, yo justo en este momento no tengo la otra versión, la común, o que en su mayoría tenemos, que es la Reina Valera, que dice, alumbraos los ojos de vuestro entendimiento para que podáis comprender y En las versiones, por lo general dice los ojos del entendimiento. Sin embargo, en la que acabamos de leer, habla del alumbrar los ojos del corazón. Cuando vemos en el original, se usa la palabra cardias. Es por eso que en la mayoría de las traducciones, en realidad, mal dicho por mi parte, en muy pocas traducciones se usa la palabra corazón, sino entendimiento, que es dianoais. Pero la versión original dice cardias, que en su traducción es corazón. La particularidad de esta iglesia a la que le habla Pablo es como, uno puede decir como que hacían las cosas bien. Si vemos al principio del capítulo, cuando leímos del versículo, dice, no paro de dar gracias al Señor por ustedes, como quien dice, alguien que dice, bueno, está satisfecho con la obra que está haciendo esa iglesia. Sin embargo, después dice, pero no dejo de dar gracias a Dios por vosotros, pero dice también, hace esta plegaria, que es la que acabamos de leer. Dice que ora y dice, le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación, y hace una oración a esta iglesia. Le dice, yo no dejo de orar por esto para ustedes. Si bien cuando leí el pasaje y oraba al Señor y decía, Señor, ¿qué nos querés hablar? Entendí, el Espíritu me llevaba a esto. Cuando nosotros conocemos desde un aspecto analítico, como desde el conocimiento, estamos hablando de un conocimiento humano. ¿Y por qué es esto? Como hablábamos en la definición al comienzo, es un conocimiento a partir del estudio, de la observación, de lo que escucho. O sea, tomo lo externo y lo meto hacia adentro. O sea, tomo lo que analizo de afuera para adentro. Y lo que obtenemos es una información, es un suceso, una experiencia, que eso, con el paso del tiempo, se genera como un recuerdo en nosotros, que puede llegar hasta primeramente el recuerdo en la mente y puede también impregnarse en nuestra alma y determinar ciertas conductas de nosotros. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Para ejemplificar cuando hablamos de conocimiento. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Ellos el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto. Se abrieron las aguas delante de ellos
hubo una columna de fuego, hubo una nube que estuvo sobre ellos. Sus vestiduras no se gastaban, sus zapatos no se gastaban, recibían el maná diario del cielo. Sin embargo, ellos eran parte de esa experiencia, veían los milagros del Señor que hacía sobre sus vidas, tenían un conocimiento, pero no había un entendimiento, como lo definíamos al comienzo. Se los digo rápidamente. La capacidad del hombre de comprender, de discernir y ponerse en contacto con la realidad, comprendiendo su significado total. O sea, comprendiendo desde el raciocinio lo que está sucediendo y discernir lo que está pasando. Esa experiencia, ese conocer, no genera en nosotros un fundamento. Porque si no, Israel no hubiese dado vuelta 40 años en el desierto. ¿Generó en ellos un conocimiento? Sí. ¿Ellos le hablaron a otras generaciones sobre ese Dios? Sí. Pero no generó en ellos un fundamento, un entendimiento de lo que es el Señor. Algunos sí, otros no. Y sin embargo todos vieron esos milagros. En algunos generó una raíz, un entendimiento, en otros no. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Trayéndolo no tanto a Israel, sino vamos a traerlo más para este lado, más para la actualidad, más a nuestras vidas. ¿Cómo puede ser uno medita, no? Que hay tanta gente en las calles sobre las cuales el Señor obró con milagros, ya sea sanidad, ya sea prosperidad, ya sea, no sé, cancelando deudas, rescatando. ¿Cuántas personas, aún nosotros también, hagamos una autocrítica también? Nos movemos, nos manejamos y un tiempo, una bendición, Señor, te voy a seguir, aunque me falte todo, menos tu presencia, y cantamos esa canción tan bella. Sin embargo, hoy están dando vueltas. Sin embargo, hoy es como uno más del montón. No solamente hablando del común o el caso más práctico, digamos, o el caso más obvio, o el caso más obvio, sino vayamos a algo quizás que no se nota tanto. Las personas que de repente tienen la tarea, tenemos la tarea de ministrar y administrar la presencia del Señor. Y un día estamos allá arriba y otro día estamos allá abajo. Y administramos y ministramos y somos conscientes de la manifestación, de la presencia, de la gloria que se desata, que se manifiesta en muchas reuniones, en muchos cultos, en momentos de oración. Y sin embargo, queda ahí. Y esas personas también muchas veces damos vuelta en círculo. Por favor, no sienta, hermano, que lo estoy atacando, porque imagínense que primeramente esta palabra fue para mí, así que si yo la pude más o menos manejar, usted va a ser una cosa gloriosa. Pero entendamos a lo que el Señor quiere llevarnos en esta noche. Este entendimiento sin fundamentos es lo que muchas veces se predicó y lo que muchas veces predicamos. Esto es la religión misma operando en nosotros, sin un fundamento, sin un entendimiento. Hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de los planes de Dios, de los deseos de Dios, pero no hacemos ni la voluntad de Dios, ni los deseos de Dios, ni los pensamientos de Dios. Entonces,
Y eso muchas veces, yo acá, hello, hablamos, decimos, es perfecta la voluntad del Padre. Ah, ¿y por qué no la hacemos entonces? Si es perfecta. Porque creemos que la voluntad del Padre es que Él hace algo. No, la voluntad del Padre es buena, entonces ejecutemos la voluntad del Padre. Nos hemos llenado por tanto tiempo de conocimiento que lo que consideramos entendimiento, porque, bueno, para esta situación hay que orar de esta manera, porque hay que ir solamente con los ungidos, porque Dios le dio una autoridad especial a ellos. Sí, ellos tienen una autoridad, es una verdad, pero también Señor depositó algo en nosotros, y es esa hermosa dependencia a Él. Nos llenamos de fórmulas, de sofismas, de conocimiento humano, pero que al momento de la verdad no había frutos en nosotros. Teníamos un conocimiento a través de la experiencia de lo que vemos, de lo que escuchamos. Y no digo con esto que es pecado, que está mal, pero es en un caminar, tenemos que pasar del conocimiento al entendimiento. Este conocimiento es el que es impartido por el hombre. Y es por eso que muchas veces el pastor, los pastores, los predicadores nos dicen, esta palabra es impartida, vaya, trabaje con esa palabra. Él está impartiendo algo y nosotros tenemos que trabajar para que eso sea revelado en nosotros y para que en nosotros se genere un entendimiento de esa verdad que se está hablando y eso genera un fundamento. ¿Usted estuvo cuando el Señor abrió las aguas? ¿Usted vio caer maná del cielo? ¿Y por qué lo cree si ni siquiera lo vio? Uno tiene fe, uno tiene un entendimiento de la grandeza de Dios y que Dios tiene esa capacidad para hacerlo. Y sin embargo, nosotros reprendemos, oramos de todas las formas de vida para ver para llegar a fin de mes. Entonces, ¿hay un conocimiento o hay un entendimiento de la grandeza, como dice Pablo, de Dios? Como decíamos hace un ratito, el conocimiento es esa información impartida por el hombre, pero el entendimiento es el espíritu de la sabiduría y la revelación de ese conocimiento. Es conocimiento más sabiduría más revelación. No es a medias, no es un día sí o un día no. Se trata de un conocimiento, dice Pablo, un conocimiento pleno. Un conocimiento pleno, no humano, sino un conocimiento desde la revelación, desde el espíritu de la sabiduría, de la realidad del Padre. Por eso es que le puse al título Conocimiento versus Entendimiento. Que yo decía al principio, suena como medio, parece de película. Y uno se imagina así como algo enfrentado. Y a mí también me causó gracia porque el título lo tuve en un sueño. Mi hermana, que para algunos nos sirve dormir un poco. ¿Sabe por qué? Conocimiento versus entendimiento. Porque aquel que tiene un conocimiento no puede comprender a aquel que camina bajo un entendimiento.
Y aquel que camina bajo un entendimiento, le cuesta comprender la tibieza de aquel que tiene un conocimiento. El que tiene simplemente un conocimiento, una información, va a cuestionar lo que se le hable, va a cuestionar lo que se predique, va a cuestionar que la ofrenda sí porque sí, que la ofrenda no porque no, que la sanidad sí porque sí, que la sanidad no porque no, que porque esto, porque se habla de esto, porque no se habla de esto, porque esto se hace así, porque esto se hace así. Yo sugiero que los opinólogos, porque básicamente no tienen el entendimiento. No le quiero decir con esto que es un ignorante. Lo que quiero que comprenda y que comprendamos juntos es que el que simplemente tiene un conocimiento no va a poder comprender a aquel que pone primera y pasa de cambio, porque es un entendido. Y esa es la diferencia entre aquel que conoce y aquel que entiende. Por eso es nuestro fundamento. Aquel que hace las cosas bajo un conocimiento, sin la revelación, tarde o temprano se cansa, tarde o temprano desiste, tarde o temprano se entibia. Y encima no vemos que estamos entibiados, porque la religión nos hizo ver eso. Por eso vamos a suprimir estas dos palabras, conocimiento versus entendimiento, y vamos a reemplazarla por religiosidad versus revelación. Porque el conocimiento nos lleva, si no vamos en busca del entendimiento, nos vamos a encasillar en una religión. Porque religioso no es el que está, en mi caso, en pollera o no dice malas palabras, hoy se cuida y guarda el sábado, no sé. El religioso es aquel que camina sin comprender los principios, los diseños de Dios. Aquel que camina desprendido del cuerpo, como que no tiene la necesidad de ser parte de un cuerpo, del cuerpo. Eso es una persona religiosa, mi hermano. Una persona que, si nosotros vamos, ayudamos, que no está mal que se haga, pero en nuestro corazón no hemos resolvido muchas cosas y apuntamos al hermano. Hay religión, porque es fácil juzgar lo que hay afuera, lo que se exterioriza, pero es difícil juzgar lo que hay adentro, lo que no se ve. Esto nos va a llevar, cuando caminamos bajo el conocimiento, bajo la religión, y no se desgarre la vestidura, pero vamos a caminar en tinieblas. Vamos a caminar con un corazón entenebrecido. ¿Y esto por qué? Dice Pablo, y volvemos al primer versículo, al principal sobre el cual estamos hablando. Pablo dice, oro para que Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice la Reina Valera, y la versión textual dice, habiendo iluminado los ojos del corazón. Es decir, si dice, habiendo iluminado los ojos del corazón, está hablando de que sucede una cosa y después sucede otra. ¿Y por qué corazón? ¿Y por qué los ojos? ¿Por qué iluminando? El corazón es el centro vital de la vida. Jesús ya lo dijo. Es donde emana la vida. Es la fuente de nuestros pensamientos, de nuestra forma de hablar. Los ojos habla de una visión interior. Es esa inteligencia que hay en nosotros.
Vamos a traducirlo al lenguaje Mayra. Pablo lo que está diciendo no es otra cosa que la revelación de quién es el Señor. ¿Por qué? O sea, del Señor. Porque esa luz, esa lumbrera que ilumine, habiendo iluminado los ojos del corazón, esa luz que alumbra es Cristo. Sea establecido, cuando Cristo es establecido en tu corazón, nos ilumina a nosotros. Él es la luz de este mundo. Cuando Él ilumina, los velos se rasgan y podemos ver al Padre. No hay otra manera de ver al Padre si no es por medio de Cristo. Jesús lo dijo. Por eso dice, iluminados los ojos del corazón. Cuando llegan nosotros por medio de la revelación, el Cristo se introduce, se manifiesta en nosotros, lo llena todo en nosotros, se ilumina nuestro ser. Entonces recién ahí los velos se rasgan y yo puedo ver al Padre. Entonces ya no vivimos en tinieblas, bajo un sistema sin resultados, sin esencia de Cristo. Pablo sabía los estragos que podía generar el infierno a través de estas tinieblas si mantenía la religión en nosotros. La religiosidad cega nuestro corazón, nuestra mente, de ese centro de vida que hay en nosotros. Algunos se rasgan la vestidura, pero sepa, hermano, que el Señor habló en mi vida, primeramente. Vayamos al libro de 2 de Corintios 4, 1, 6, para poder llegar juntos a lo que el Señor está hablando. 2 de Corintios. Uy, se me cerró la Biblia. 2 de Corintios. ¿Me van siguiendo a lo que el Señor está queriendo hablar? Quizás es medio raro de digerir. 2 de Corintios 4, 1, 6. Por lo cual, teniendo nosotros este servicio según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos, antes bien, renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni falsedad la palabra de Dios, sino que en la presencia de Dios nos recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana para la manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios, porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros mismos como esclavos como esclavos vuestros por causa de Jesús, porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. No hay otra manera que en la faz de Cristo. No es solamente, esas tinieblas vinieron para no solamente entenebrecer, para que no podamos llegar a esa gloria, a comprender esa gloria en la faz de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede verlo si no es a través de Él.
Por eso no podemos llegar a la revelación del Padre sin la revelación del Hijo. Un evangelio que no te hable de Cristo no te va a llevar al Padre. Una alabanza que no te hable de Cristo no te va a llevar al Padre. ¿Y qué es que me lleve a Cristo? Que te lleve a Cristo muchas veces va a picar. Diría el pastor, si le pica, rásquese. Te va a llevar a renuncia, te va a llevar a negarte, te va a llevar a resurrección, pero primero tiene que haber muerte. Te va a llevar a entrega. Te va a decir, esto por acá no es. No digo que los que hablen de prosperidad o los que hablen está mal. No digo eso, mi hermano, no me malinterprete. Pero eso no te va a llevar a la realidad de Cristo. Y lo que no te lleve a la realidad de Cristo te va a dejar en un conocimiento, no en un entendimiento. Porque para llegar al entendimiento y poder ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, necesitamos pasar por ese camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A esa verdad soy yo para llegar al Padre. Siempre recuerdo parece que le hago chivo, porque siempre que me toca predicar me acuerdo de una palabra, de una predica del pastor, de la pastora. Pero me acuerdo de una prédica puntual, creo que fue antes de la cuarentena, pastor, si estás por ahí, corregime, donde él dijo, el cielo recibe lo que se parezca a Cristo. Y yo dije, tu adoración tiene que ser Cristo. Si no, no sirve. Y yo me quedé, y es así. Lo acabamos de leer. Una cosa es conocer a Él y otra cosa es entender quién es Él. ¿Y por qué es necesario que Cristo resplandezca en nuestros corazones? Para iluminarnos al conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y para qué? Para que podamos comprender lo que va a decir, lo que dice Pablo. Volvamos a Efesios 1:18. Ya ni sé qué hora es, hermano, pero usted téngame paciencia. Total, no tiene que salir corriendo a tomar el colectivo si está en la casa, así que no pasa nada. Y si se le hace tarde para la comida, ayune, hermano, no pasa nada. Todos necesitamos 1 o 2 kilos menos. Efesios 1:18. Volvamos. Ahora, ¿qué le parece si volvemos desde el 17 con lo que el Señor venía hablando? Arrancamos del 17. Para que, haciendo menciones en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento pleno de Él, hablando del Padre, habiendo iluminado los ojos del corazón, llegando Cristo a iluminar los ojos del corazón como centro de vida, para que sepáis. Y acá venimos las cosas fundamentales que quiero que les quede grabado y para que podamos, el por qué muchas veces estamos así dando el círculo. Porque cuando se nos es iluminado el entendimiento, cuando se nos es revelado,
Cristo en nuestro corazón y rompe esas tinieblas y nos ilumina, podemos ver al Padre. Y cuando vemos al Padre, dice 1:18, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, los que tenemos un entendimiento, los cuales tenemos fundamentado a ese Cristo y por eso podemos ver al Padre. Los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo, esa misma energía está en nosotros, al levantarlo de los muertos y sentarlo en su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometido todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todo. Cuando nosotros tenemos un entendimiento, un conocimiento revelado, diciéndolo en nuestras palabras, un conocimiento revelado del Padre, entonces sabemos cuál es esa esperanza, sabemos a qué nos llamó al Señor. No estamos dando vuelta en círculos. Creemos en lo que el Señor depositó en nosotros, creemos en su grandeza, creemos en la gloria. ¿Cuál es esa herencia que nos corresponde como hijos? ¿Y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros que lo creemos? Ese entendimiento, esa revelación es el fundamento de los hijos. Es el simiente firme para que toda palabra que llega a nosotros no sea echada por tierra, sino atesorada, trabajada hasta alcanzar el fruto que Dios espera de nosotros. Por eso no seamos oidores, ni conocedores de la palabra, sino hacedores de ellas, entendidos de ellas, para que eso sea una verdad consumada en nosotros. Yo te pido que ahí donde estás, cierre tus ojos y vamos a orar por última vez para que el Señor pueda otorgar, pueda aumentar ese espíritu de sabiduría en nosotros, de revelación en el conocimiento pleno de Él, por medio de Cristo. Señor, Padre, te pedimos perdón si no hemos acostumbrado, si hemos vivido bajo modismo, bajo religiosidad. Señor, te pedimos perdón por no presentarnos día a día, Señor, para que el Cristo sea tallado en nosotros, Señor. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces nos conformamos con el conocimiento, con la palabra que nos dabas en la boca a tus hijos. Padre, te pedimos perdón, Señor. O nos humillamos delante de ti, Señor. Padre, y hasta hoy, como decía al comienzo, Señor, operamos muchas veces con nuestras fuerzas. Operamos con ese conocimiento científico aprendido, Señor. Y no fuimos por vos, por tu corazón, por tus pensamientos. Señor, Padre, aumenta, Señor, la revelación en nosotros, ese conocimiento, Señor, para que podamos comprender, Señor, realmente cuál es tu voluntad para nosotros. Queremos cumplirla, Señor. No queremos solamente saberla, queremos cumplirla, Señor. Padre de los cielos, te pido que en esta hora, Señor, traigas en nosotros una convicción, Señor, de pecado, una convicción, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, Padre de los cielos, para que puedas comenzar, Señor, esa obra, Padre.
Señor, si hasta hoy nos resistimos, Padre, te pedimos perdón. Haz lo que tengas que hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos, para que en este tiempo, Señor, que vos determinaste, vos escribiste algo para este tiempo, que podamos, Señor, ser ese remanente que reconoce tu voz, ese remanente que conoce tus sueños, que conoce tus deseos, que conoce tu voluntad, que conoce, Señor, esa herencia que hay a través de tu Hijo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos, que podamos ser ese remanente que estás buscando para trastornar, Señor, la tierra, Padre de los cielos, para que los hijos se reconcilien, Señor, con el Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces día tras día. Padre, porque si respiramos es por ti. Si porque comemos es por ti, por tu misericordia y por tu gracia. Aunque muchas veces no las comprendemos, Señor. Padre de los cielos, gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Y yo te pido que ahí donde estás, tomes la ofrenda, tomes aquello que apartaste para el Señor. Los diezmos, recuerden que si por los diezmos y las ofrendas comunicarse con Eliana. Y ahí donde está, cierre su mano, agarre a su familia y vamos a orar y vamos a decir, Señor, esto es tuyo. Señor, y esto acá también está lo que queremos darte, Señor. Lo que deseamos, Señor, darte. Padre, no queremos darte de lo que nos queda, Señor. Padre, esto hemos apartado por amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias. Lo único que me sale decirte es gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Sean benditos, Señor, las manos de mis hermanos. Sean benditos, Señor, lo que toque. Sean fructíferos, Señor, el trabajo de sus manos, Señor. Bendito tú has dicho que son, Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Otra vez, no tengo mi celular encima, pero no importa. Espero que le haya sido de bendición esta palabra. No se vaya, no se desconecte, porque aún hay más, dirían las publicidades. No, porque me van a cortar las transmisiones en cualquier momento. No, antes, no, hay 2 minutitos más, regáleme. Recuerde que mañana, viernes, 20 horas, ya lo vino anunciando el pastor hace un par de reuniones atrás, aula abierta, Centro Apostólico Nacional, de la mano del number one de los number ones. Aula abierta, mañana, viernes, 20 horas. Va a estar el pastor, ¿sí? Va a ser a través de Zoom, ¿sí? Va a ser, como dijo él, aula abierta, donde va a interactuar con sus hijos ministeriales, con usted, conmigo. Va a ser un tiempo en el cual vamos a estar en confraternidad. Acaba de sonar la alarma de un patrullero, no pasa nada. Volvamos. Mañana, aula abierta, ¿sí? El pastor va a estar compartiendo, va a estar dispuesto a responder preguntas, cosas que de repente uno a veces en el caminar diario se les presenta, ¿no? Y qué mejor que él, no sé si va a estar la pastora también, pero va a estar resolviendo. Mira, hermano, por lo que tengo entendido, hay un montón de personas que se estuvieron queriendo conectar y ser participantes de esta reunión, que va a ser el pastor mañana, y sin embargo nosotros tenemos el privilegio de hacerlo, el privilegio de estar. Aprovechemos de esa impartición que Él siempre tiene para nuestras vidas, que realmente nos hace crecer. Así que espero que estén ahí, que se anótense con Eliana, el teléfono, el celular del pueblo, está la policía, los bomberos y abajo está Eliana. Cualquier cosa lo llama cualquiera de los 3. Así que recuerde, se anota con Eliana, mañana esperamos a los
No sé cuánta capacidad tiene Zoom, pero busque su lugar. Va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo de revelación poderosísimo. Así que nos vemos de nuevo el domingo, 18 horas, con el pastor. Muchas bendiciones. Los amo en el Señor. Chau, chau.